Hola, soy Sola Imsa y vamos a continuar con la serie de Lucifer. Hoy vamos a hablar del Lucifer mitológico. A ver qué sale de aquí, para ir ampliando con lo que ya vimos en la primera parte de Lucifer bíblico. A ver, en la mitología griega, o bueno, diríamos en la mitología clásica, que incluye griega y latina, existe un dios menor que estaría en sintonía con lo que es esta idea de la estrella o el lucero del alba. En la mitología griega, por tanto, a este lucero del alba, lo que lo identificamos ahora con Venus, lo llamaban eósforo o también posteriormente fósforo, como nuestras cerillas, los fósforos. El nombre de fósforo quiere decir fos es luz y foro portador. Entonces, ahí tenemos el portador de la luz, que en latín es lo mismo que Lucifer. Por eso, como en griego, esta estrella del alba, era eósforos o fósforo, que en latín quiere decir el mismo portador de la luz, Lucifer, es por lo que al hacer la traducción bíblica le pusieron esa traducción a la palabra Helel o a Halel, el brillante. Simplemente. Este eósforos o fósforo, o estrella del alba, o lucero del alba, pues era así porque consideraban, ¿no?, que pues esas primeras luces del día tenía que portarlas un dios, aunque fuera un dios menor. Eósforos o fósforo era hijo de Eos, que es la aurora, y Astreo, que fue un titán y que era hermano además de los vientos, Céfiro, Bóreas y Not. Y bueno, como ya digo, en latín, ¿cómo se llama? Lucifer. Tan sencillo como esto. El portador de la luz. En principio, no hay ninguna connotación negativa. Y en final, porque veréis que no lo hay. A este dios se le representa con una antorcha, que esa antorcha es la que porta su madre, es decir, es la imagen de la madre con el hijo, pero en vez de verse la figura de un hijo, de una persona, es una antorcha. Y por eso, pues este portador de luz, es decir, esta luz, que es la antorcha, también se relacionaba con esa estrella matutina. Entendemos ahora quizás por qué, como las traducciones eran primero griego, luego latino, bueno, pues fue esta derivación que ha llegado hasta nosotros, pero sin la explicación de por qué o cuál es el sentido de esta palabra. Entonces, como digo, recordando el Lucifer bíblico, la traducción era representaba este lucero del alba o esta estrella de la mañana a una deidad astral babilónica que era Halel o Helel, y es lo que era la estrella Venus, siempre es la misma, que es un planeta, ya lo sabemos, pero que se ve en el cielo como una estrella, siempre se representa al mismo, a Venus. Y entonces, pues como digo, para los griegos este Halel o Helel era eósforos o fósforo, y para los latinos Lucifer, con el mismo sentido, portador de la luz. Quien hizo esta semejanza en la Biblia, en la Vulgata, fue San Jerónimo. Él fue quien tradujo esa estrella de la mañana, ese Halel, ese brillante, por la palabra Lucifer. Bien, y que es la traducción pues que ha llegado hasta nosotros. San Jerónimo la tradujo de la Biblia hebrea. Pero, por ejemplo, en la Biblia hebrea, en Job 38-32, aparece la palabra Mazaroth, que es lo que os recordaba en el vídeo anterior, era Mazaroth, y que también habla de estrellas, pero como una constelación o como una corona. ¿Os acordáis que habíamos traducido el pasaje como corona? Pero igualmente lo tradujeron en el latín como Luciferum,
palabra que deriva de Lucifero, portador de la luz. Está claro que en esta derivación no estamos hablando de seres maléficos o seres luciferinos, sino de la traducción de Mazzaroth, que habla de constelación o grupos de estrellas. En la traducción también que vimos, hablaba de esa corona relacionada con la Osa Mayor, que era de la constelación de la cual se hablaba en este versículo. Así es que podéis rever el vídeo anterior para recordar todo esto. Entonces, como se puede ver, pues la forma de redactar los pasajes bíblicos tenían la misma estructura que los babilónicos, simplemente los iban traduciendo. Entonces, me refiero, los iban sustituyendo esas palabras que estaban incluidas en esos textos bíblicos que venían de la tradición babilónica, pues los iban traduciendo primero a griego y después a latín, ¿no? Porque los judíos en realidad, que era, como digo, no es una raza la judía, aunque se piense, no lo es. Es una religión, es una creencia religiosa. Entonces adoptaron, había colonias, cuando los expulsaron de Israel, había colonias en Babilonia, y adoptaron sus costumbres y sus creencias. Y esto lo podéis mirar en el vídeo que hice de Yahvé, quién era en realidad. Ahí lo tenéis, ¿vale? A ver, volviendo a Fósforo o Eósforos, él mantuvo relaciones con una mujer que se llamaba Cleobea y tuvo un hijo llamado Filónide o Filamón, que fue un poeta y adivino del que también se dice que era hijo de Apolo y gemelo de Autólico. O sea, que hay una historia de ese Fósforo o Eósforos o Lucifer, como cualquier otro semidios en este caso, de la literatura o de la mitología griega. De fósforo derivó el nombre de, como ya sabemos, de un elemento químico, ¿no? El fósforo, que se le reconoce con una P en lo que es la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Y se le pone este nombre, ya que su principal característica, ¿cuál es? Emitir luz al contacto con el oxígeno. Por eso se le llama fósforo, lo mismo que quiere decir este fósforo griego o eósforos griego, ¿no? Pero fijaros, si nos observamos la tabla periódica y vamos al elemento del fósforo, está en la columna 15 y su número atómico es el 15. Pasa lo mismo con el silicio, que está en la columna 14 y su elemento, su número atómico es el 14. Pues aquí pasa lo mismo con el fósforo, pero con el 15. Es curioso porque este número en el tarot representa al diablo. Curioso, ¿no? El fósforo. Estoy metiendo un poquito así de misterio en todo esto. Claro, entendiendo como la dualidad, no como la maldad, como todas las posibilidades, porque el diablo en el tarot no representa siempre al mal o al maligno, representa la materia. Y la forma o el dibujo es como Baphomet. Y Baphomet lo tenéis en mi vídeo de Baphomet, lo que realmente es. Y no tiene nada que ver con el mal. De hecho, tiene aquí precisamente esa antorcha de portador de la luz. Aunque sean imágenes un poco para nosotros complicadas, ¿no? Entonces, así pues podemos ver que ambos aspectos de la existencia se fusionan, la luz y la oscuridad, que siempre van de la mano. Una no existiría sin la otra. De ahí que Lucifer quiere decir portador de la luz, para mostrar el camino en la oscuridad. Nada malo. Sería pues como el guía hacia el interior de cada uno, hacia lo que nos da miedo mirar, esa sombra, ese inconsciente que da miedo mirar, ¿no? Y que al final pues culpamos de malo a todo aquel que pretenda guiarnos en este camino duro y difícil de nuestro interior. Fijaros cómo cambian las cosas cuando se traduce tal cual era en origen y no
cómo unos cuantos han pretendido programar esos conceptos. Esto ya lo hablé también en el vídeo anterior. El programa tan perverso de hacernos creer que la luz es el camino del mal, al relacionarlo con Lucifer, sencillamente. Es el portador de la luz para guiarnos a través de nuestra propia oscuridad, no para llevarnos a ningún sitio oscuro y malo, sino para que lo miremos y salgamos de él. Entonces, bueno, pues aunque Lucifer para la tradición cristiana represente el ángel caído, transformado en Satanás, que es el diablo o el demonio, por eso quiere decir adversario, contrincante, fiscal, pues el origen no tiene nada que ver, como podéis ver, con esta figura negativa, ¿no? En la mitología griega, Héspero es el lucero vespertino y que se refiere al planeta Venus visto por la tarde, mientras que su hermano Eósforo o Eósforos o Fósforo, también como se dice posteriormente, es el lucero del alba o el portador de la aurora. Es decir, son dos hermanos, uno que hablaría de cuando sale Venus, cuando se ve en la noche, ese Eósforos, el portador de la aurora, el lucero del alba. O sea, cuando sale el día, perdón, y por la noche Héspero, que es su hermano. En muchos casos se usan los dos nombres para personificar a Venus. En cualquier caso, estamos hablando de esa estrella, ¿no? Porque está visto en diferentes horas del día. Para los romanos, el equivalente del griego Eósforos, porque no consideraban a Héspero, sino solo a Eósforos, fue, como digo, ese portador de la luz o Lucifer, ¿no? Todavía en el siglo VII después de Cristo, Lucifer designaba a Venus. Todavía no tenía otra connotación. Y para los cristianos de la época, nada les unía este nombre a ninguna entidad demoníaca. Fue posterior, como digo, en la traducción por San Jerónimo, entre otros, ¿no? Incluso en algún momento las comunidades cristianas, tanto del siglo III como del siglo IV, utilizaron la palabra Lucifer para referirse al Altísimo o al portador de la luz, tal como bueno, pues se habla en un pasaje de Aurelio Clemente Prudencio. O sea, es como que le dieron la vuelta en un momento puntual por intereses particulares. Acordaros de Tertuliano, del primer vídeo, ese padre de la iglesia, entre comillas, ¿no? Como lo hizo también, ¿no? Por otro lado, pues sabemos que los libros sagrados hebreos se habla de un Satán como adversario, lo cual pues habla de esa dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Ya nos inculcan ese concepto de bien y de mal, aunque también en el vídeo de Satanás podéis ver cómo en la Biblia para nada habla de un ser negativo, sino del que ponía a prueba a los humanos para que mostraran a Dios verdaderamente su amor. Lo que no quiere decir que fue una cosa buena, ¿eh? Yo no hablo ni de bueno ni de malo, estoy hablando de exactamente lo que representan estos personajes. No me posiciono en ningún sitio, lo hablo desde la neutralidad y lo que es una visión un poco más científica del proceso, si queremos llamarlo, ¿no? Entonces esto hace pues, que a partir del siglo VIII es cuando se personifique al ángel caído, que es ese opuesto a Dios, lógicamente, y que se transforma en el príncipe del mal, con este nombre de Satán, ¿no? Y como pues en este primer vídeo del Lucifer bíblico, pues la mala interpretación del libro de Isaías, donde se le relata como que en realidad no hace más que relatar al rey de Babilonia, utilizando la palabra Helel, como he repetido, ¿no? Resplandeciente o portador de la luz, pero como lo relaciona San Jerónimo en la Vulgata como el ángel caído. Viene de dos padres de la Iglesia, con su mala interpretación, Tertuliano y San Jerónimo, pero nada que ver con el origen principal de la palabra. Como tantas veces lo repito, pero lo repito con intención, para que se quede claro de dónde viene todo esto, ¿vale? Claro, a partir de este momento, pues sería considerado como un nombre propio, Lucifer, y se identifica con el ángel caído, con el que cayó del cielo. Lógicamente,
si nos lo cuentan alguien supuestamente que sabe de una manera, el que no sabe lo incorpora como que es así, ¿no? Y no se cuestiona nada ni se le ocurre investigar nada, porque, a ver, un padre de la Iglesia nos lo está diciendo que es así. El problema no es eso, que en estos principios se creyera, porque está claro que las personas no tenían opción al estudio. El problema es que ahora se siga pensando lo mismo, cuando ahora, supuestamente, claro, porque visto lo visto no es así, tenemos todos los medios para poder investigar y llegar a lo mismo que he llegado yo, es decir, poder sacar las mismas vías, porque aunque yo le he sacado de libros que tengo, pero está en Internet, que es más accesible, ¿no? Luego esto pues fue añadido, añadiendo más información, en la fábrica de mentiras y falsedades que hemos tenido en la historia, que es la Edad Media, y ahí pues en las leyendas medievales pues se nutre todavía más estos mitos y este término de Lucifer, de que cayó, ¿vale? Pero, claro, olvidando completamente el origen de que es el portador de la luz y que simplemente nos habla de una estrella, o según la mitología griega, un semidios, pero que en realidad siguen hablando de ese lucero del alba. Así que vemos claramente que el concepto Lucifer es algo totalmente alejado del sentido que se le da en la actualidad y solo habla de quien porta la luz. Cualquier persona que sea portador de luz tendría este apelativo, portador de la luz, que en griego, en latín, perdona, se dice Lucifer y en griego eósforos o fósforo. Y que en el tiempo cuando se utilizó, pues esa palabra se refería al planeta Venus y no a otra cosa. Sin más retorcimiento ni más añadidos, ¿no? Pero se adoptó y se relacionó con su contraparte griega, la estrella de la mañana, este portador de la luz, Eósforos, el dios griego que traía las primeras luces del día, y de esta manera, pues, si vosotros entráis e investigáis sobre Eósforos o fósforo, pues ya lo... Fósforo deriva de Eósforo, ¿vale? Y representaría eso, la antorcha. Al final Eósforos cambió a fósforos y de fósforos a fósforo, ¿vale? A ver, otra parte de la mitología relaciona a este portador de la luz, a este mito de Lucifer, con Prometeo, que se le llama el eterno Prometeo a Lucifer también, ¿no? Vamos a ver por qué. Porque lo habréis oído y visto por diferentes fuentes, ¿no? ¿Qué pasó con Prometeo? A ver, se conoce a Prometeo por robar a los dioses el fuego para los hombres, ¿no? Simplemente es eso, que quería proteger a los hombres y entonces le proporcionó el fuego de los dioses, que no solamente habla del fuego como elemento fuego para hacer la comida, por ejemplo, calentarse, sino la luz. Sigue siendo la antorcha, ¿os dais cuenta? Portador de la luz. Igual. Pero no fue por esto, en realidad, por lo que se le castiga, encadenado a la roca. Lo que pasa que es lo que nos ha quedado de toda la historia de Prometeo, pero fue más compleja, ¿no? A ver, él cuando estaba en la roca, si recordáis, todos los días aparecía un águila que le devoraba las entrañas y se regeneraba por la noche porque Prometeo era inmortal. Por lo que fijaros el suplicio eterno al pobre hombre que le sometió Zeus. Pero este martirio no fue eterno al final, porque apareció Hércules, que como todos sabemos es un semidios, hijo de mujer terrena y dios, Zeus, exactamente, y entonces, y Dios como Zeus, quiero decir, y entonces era rebelde a los dioses, porque tenía esa parte humana que le hacía ser rebelde y que no quería pues estar sumiso a las órdenes de los dioses, ¿no? Y mata al águila porque le parece una barbaridad y por tanto libera a Prometeo. Y ya Prometeo puede vivir tranquilamente, ¿no? Prometeo era un titán, era hijo de un titán, y por tanto era titán. Era hijo de un titán que se llamaba Jápeto. Y Jápeto era hijo de Urano, al igual que Saturno. Y Saturno era el padre de Zeus, ¿vale? Entonces, Zeus
fue quien se enfrentó a los titanes enviándolos al Tártaro, lo que después llamamos infierno. El Tártaro estaba lleno de fuego, ¿no? Y ahí es donde Zeus, para que dominaran los hijos de los titanes, que no eran titanes ya, como ellos, tuvo pelea con los titanes, tuvo pelea con los gigantes y al final fueron ellos quienes ganaron. Y a los titanes, como digo, los enviaron al Tártaro. Prometeo era muy ingenioso, era muy inteligente, era muy ingenioso, y fue el encargado, junto con Epimeteo, por el mismo Zeus, fue encargado de crear las criaturas que poblaran la tierra. Prometeo y Epimeteo se les encargó crear las criaturas que poblaran la tierra. Epimeteo prefirió la cantidad, hizo muchas criaturas, lo que llamamos todo lo que son los animales. Y a cada uno le daba pues distintos dones. A uno le daba piel, garras, alas, aletas, pues depende. Iba asignando, dependiendo de dónde esos animales iban a tener que vivir. Mientras que su hermano Prometeo era mucho más cuidadoso y creó una criatura a imagen y semejanza de los dioses. Creó un humano. Esto nos va sonando a otras líneas, ¿verdad? Sin embargo, Prometeo tardó tanto en comparación con su hermano Epimeteo, que iba a toda velocidad, ¿verdad?, que cuando terminó, pues su hermano Epimeteo había usado ya todos los dones que Zeus les diera para proporcionar a esas creaciones, ¿no? Entonces, Prometeo con barro creó al hombre y lo dotó de vida. Pero claro, el hombre vivía en la tierra, sufría muchas penurias. ¿Por qué? Pues porque tenía la piel fina, no tenía como otros animales el pelo, porque se lo había dado Epimeteo a otro animal. No podía protegerse, por tanto, pasaba frío, se mojaba, eran más débiles que el resto de las creaciones y mortales además. Así que un día, cuando los dioses que protegían el fuego sagrado no estaban o no estaban pendientes, pues cogió el fuego y se lo entregó a los hombres para que así pudieran vivir bien. Prometeo también robó las artes de Hefesto y de Atenea. Y y también se llevó el fuego de Hefesto, porque sin él pues no serviría para nada. Entonces, de esta manera proporcionó al hombre medios para poder ganarse la vida. O sea, no solo fue el fuego. Hefesto era como Vulcano, el que creaba las creaciones de este plano, quiero decir, pues los materiales, las herramientas para labrar la tierra, las armas para defenderse. Y claro, Atenea era la diosa de la sabiduría y también era guerrera. Entonces, claro, Prometeo, ¿qué hizo? Darle al hombre todo aquello que para él era súper necesario para que su criatura pudiera vivir plenamente bien. Aparte de que les enseñó a observar los astros, cómo salen, cómo se esconden. Les inició en las artes de contar, de escribir. Les enseñó a manejar, a controlar a los animales para poder utilizarlos para su bien. Yo qué sé, para su bien me refiero, para sus intereses. Bueno, pues yo qué sé, aprender a controlar el caballo para el transporte, los bueyes para el arado, ¿vale? Utilizarlos como compañeros de trabajo, no para machacarlos ni fastidiarlos, utilizarlos para compañeros de trabajo, ¿no? Acostumbró a los caballos pues a que les pusieran sus bridas y pudieran llevar un carro. Inventó las barcas, las velas para navegar. Se preocupó de todos los aspectos que el humano pudiera necesitar para vivir bien, porque eran como sus hijos, sus criaturas. Claro, antes pues no sabían emplear
tampoco, por ejemplo, pues remedios para la sanación, medicamentos, ¿vale? Pues todo lo que son ungüentos, plantas medicinales, cualquier tipo de dolencia, cómo curarlo, ¿no? Y también, pues ellos, Prometeo, también les enseñó a manejar estas plantas y a poder hacerlas medicamentos. También les enseñó, pues, cómo predecir las situaciones, atendiendo a, pues, no sé, por ejemplo, a interpretar los sueños, a interpretar las vísceras, a interpretar el vuelo de las aves, todo esto, ¿no? A ver qué querían decir los planetas cuando estaban en determinadas posiciones. Y luego también, pues, les hizo ver lo que había bajo tierra, ¿no? Esos minerales, cómo poder sacarlos y metales, cómo poder utilizarlos, el oro, el hierro, la plata, el mercurio. Pues les hizo todos estos regalos. Claro, esto para los dioses, para Zeus. Entonces, claro, Zeus, que además no llevaba mucho porque había usurpado el puesto de su padre Saturno o Cronos, pues tenía un problema, porque claro, Prometeo venía directamente de la rama de los titanes, ya que Saturno era su tío. Entonces, pues claro, estos nuevos dioses, Zeus y todos sus hermanos y todos los demás, los hermanos y hermanas, pues se fijaron mucho en que los hombres, les iban a quitar el puesto. Así que Zeus exigió al hombre que le rindiera homenaje a cambio de protección. Se celebró en Mecone, Sición, que es una zona de Grecia, una asamblea de mortales y de inmortales. Y en ella se estipularon los derechos y los deberes de los hombres. Como abogado de sus humanas criaturas, se presentó a la asamblea Prometeo, con objeto de velar para que los dioses no impusieran unas cargas excesivas a los mortales en pago a la protección otorgada. Esto lo he sacado de un libro de mitología, ¿vale? Pero para aplacar a Zeus, Prometeo dijo a los humanos que quemasen ofrendas a los dioses. ¿Suena esto en la Biblia? ¿Verdad? Esta parte en el vídeo de Ya ve quién era en realidad lo tenéis. Con este fin sacrificó un gran toro. Cuando los dioses olieron las ofrendas, Prometeo urdió un engaño. Escondió la carne bajo una capa de huesos y tendones, cubriendo el resto de huesos con grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la carne, que no había, ¿verdad?, que comerían los dioses, y Zeus eligió el plato de huesos. Prometeo se quedó con el plato de la carne para él y para los humanos. Pues imaginaos Zeus. Entró en cólera, literalmente. Y entonces, pues, atacó a los humanos, se llevó el fuego que Prometeo les había dado y castigó a Prometeo. De ahí viene realmente el castigo, no de que le quitaran el fuego a los dioses, sino de todo lo demás que hizo, como les enseñó el engaño, etcétera, etcétera. Entonces Zeus, para vengarse de Prometeo, de esta segunda trastada o segunda ofensa, ¿no?, pues negó a los mortales el último don que necesitaban para alcanzar la plena civilización, que era el fuego. Así que Prometeo, que no se iba a quedar quieto, ¿vale?, se las compuso para que aquello no sucediera. Y entonces, cogiendo un largo tallo de un hinojo gigante, cuenta la mitología, se acercó con él al carro del sol que pasaba y prendió fuego a la planta. Y de esta manera volvió esa antorcha a dársela
a los hombres para que pudieran volver a tener fuego. Bonita historia, ¿no? Bonito protector tuvo la humanidad. Ya Zeus no podía con su alma. O sea, ya Zeus ya era como, da igual lo que haga, no hay forma de que obedezca, ¿no? Y entonces ordenó a Hefesto que hiciera una mujer de arcilla llamada Pandora. ¿Os suena? Entonces él quiso hacer el juego contrario. Ahora Zeus dijo, pues ahora yo voy a hacer lo mismo, te voy a engañar. Hizo Hefesto a Pandora. Y Zeus pues le otorgó la vida como si fuera realmente una humana y la envió a Prometeo. Pero la envió con una caja que le había regalado Hermes con dote y que contenía todas las desgracias que nos podamos imaginar. La plaga, los dolores, la pobreza, el crimen, la violencia, o sea, el miedo, el horror, todo. Con las que así Zeus pues quería castigar a la humanidad. Pero Prometeo, como era muy listo y no se fiaba de Zeus para nada, no quiso tener nada que ver con Pandora porque dijo que era una mujer estúpida y que no la quería tener con él, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues se la envió a su hermano Epimeteo. Claro, lo hizo así no por castigar a Epimeteo, sino porque ya Prometeo le había dicho a su hermano que nunca jamás tomara nada de los dioses, porque era peligroso. Pero Epimeteo, al ver a aquella Pandora tan guapa, pues no pudo con ello. Y como no era tan astuto como Prometeo, pues Epimeteo se casó con Pandora a pesar de que ya le había advertido su hermano de que no se le ocurriera hacer eso. Y Pandora pues termina abriendo la caja. Termina abriendo la caja, a pesar de que Epimeteo le dijo que no lo hiciera nunca, termina abriendo la caja y menos mal que llegaron a tiempo, porque al final de la caja estaba la esperanza y se quedó dentro de la caja. Zeus volvió a enfadarse muchísimo porque Prometeo pues no cayó en la trampa suya, no se quedó con Pandora y ya pues dijo que se lo llevaran al monte del Cáucaso, que lo encadenaran y que ese águila estaría devorándole el hígado permanentemente y permanentemente regenerándose. Hasta que llegó Hércules, como os he contado, y le salvó. Así que tenemos aquí un Prometeo, creador y protector del hombre, como en muchos escritos y grupos esotéricos han dicho de Lucifer. A Lucifer se le acusa de que era el ángel caído y creador del hombre, revelándose a Yahvé para protegerlos de la manipulación y de la ignorancia, que este es el concepto que va ligado a portador de la luz. Por lo que en realidad no es más que conceptos que sí estaban en una mitología griega, como os he enseñado tanto por Eósforos o Fósforo como por Prometeo, pero que no tienen nada que ver con el mal. Al contrario, revelándose, son personajes que se revelan a el dogma o lo establecido por los dioses, ¿no? Fijaros que en este sentido también tenemos la descripción bíblica del jardín del Edén y de la serpiente que, como cuenta ahí, le dice a Eva que coma del árbol el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, cosa que tenían prohibido, lógicamente, porque lo importante para los dioses es que seamos ignorantes. Solo ellos pueden saber, el humano no. Porque claro, si sabemos, ya no somos manipulados. Por eso no hay que conformarse con nada ni creerse nada de primeras. Venga de quien venga. Hay que demostrarlo. Hay que argumentarlo. Si no se argumenta. Así que en este momento, cuando comen del fruto, es cuando despiertan. Y entonces también podría ser como que incorporan el alma a sus cuerpos, ¿no? Como que se reconocen y reciben esa luz. Se dan cuenta de quiénes son, cosa que a Yahvé no les gustó nada. Y por eso les echó del jardín del Edén, castigándoles al igual que a la serpiente. Ya en otro vídeo hablaré del tema de la serpiente, ¿vale?
Y entonces lo relacionaremos con este mito mejor y con todo lo que tiene que ver con este Edén. A ver, en realidad, haciendo esto yo creo que no se opuso a Dios, sino que se engrandeció más, ¿no? La creación del humano, ya no eran ignorantes, ya no eran manipulados, ya no eran... En realidad hizo un hombre más completo, ¿no? Más cercano a Dios. Fijaros que en este jardín de Edén también había otro árbol, el de la inmortalidad. Y en la misma Biblia pone que Yahvé tenía miedo de que el humano descubriera este árbol, comiera del fruto y se volviera inmortal al igual que los dioses. A mí me gustaría que cuando las personas argumentan con la Biblia, se hubieran leído la Biblia, en verdad. Porque, ¿qué sentido tiene de que Yahvé tenga miedo de que el humano se haga inmortal? Si realmente es Dios, Dios no puede tener miedo a una creación inferior, ¿no? Entonces, ¿por qué le tiene miedo? Porque a lo mejor ese Yahvé no es Dios, porque a lo mejor esa creación tampoco era ni suya, sino que la incorporó como suya, pero era de otro. Bueno, ahí lo dejo, cada uno que lo investigue por su cuenta. Pero si buscamos otros conceptos relacionados con este nombre también, ¿no? Pues vayamos a donde vayamos, nunca vamos a relacionarlo con nada malo. En todos los lugares donde realmente está el origen de este concepto, de este nombre, en todos, habla de lo mismo, emitir luz. ¿Vale? Entonces, si ya vamos a algo más terreno, que también lo he buscado, algo que tenga que ver más con lo físico. Bueno, emitir luz, aquí, se logra mediante un proceso que se llama bioluminiscencia, ¿vale? Es la capacidad de producir luz gracias a la energía liberada por una reacción química. El fósforo, ¿no? El fósforo al contacto con el oxígeno prende y da luz. Ahora aquí, en esta reacción actúan dos protagonistas. Uno sería la verdadera molécula de Lucifer, que se llama así, lo llaman la luciferina. Es la molécula que se oxida gracias a la acción de una enzima que se llama luciferasa. Está en la naturaleza. Ahí nos damos cuenta de que no tiene que ver con nadie, sino con un concepto portador de luz. Así que tenemos esta molécula que al oxidarse da luz. La molécula se llama luciferina y al oxidarse, mediante esa enzima llamada luciferasa, proporciona luz. Así que en realidad se conoce como luciferina a toda una serie de moléculas o luciferinas, a toda una serie de moléculas que actúan como sustratos oxidándose en presencia de la luciferasa para producir oxiluciferina y energía en forma de luz visible. Es una reacción química. Así que la luciferina es una molécula que es responsable de la emisión de la luz, por ejemplo, en algas, en hongos, en bacterias, en luciérnagas, en animales que dan luz. No solamente la luciérnaga da luz, ¿vale? Hay algas que son luminiscentes, hay hongos, hay bacterias. Algo tan sencillo como dar luz se relaciona con lo más malo de lo más malo. ¿Por qué? Vuelvo a la reflexión del primer vídeo y que la volveré a repetir en el tercero. ¿Por qué tanto empeño en que la luz va ligada al mal?
como mensaje inconsciente. El portador de la luz es el maligno. La luz es lo malo. La luz debilita. Claro, por pura lógica es lo que están diciendo. Y hay creencias en este sentido, porque ya en uno de los directos ya comenté de que hay personas que tienen el concepto de que como yo tengo muchísimos ataques y me tengo que proteger mucho porque me hacen mucho daño porque soy una persona que tengo mucha luz. ¿Cómo? ¿Tienes mucha luz y eres tan débil que tienes que estar permanentemente protegiéndote porque si no te pones malo, ¿por qué te ataca? El que te ataquen entidades oscuras tiene sentido, pero si tú tienes mucha luz, no necesitas ni tanta protección, porque la luz te protege, por pura lógica, porque ciega. Si es tanta, ciega a la oscuridad, no la soportan. Entonces, ¿qué concepto tenemos de luz? ¿Cuál es verdaderamente el concepto de portador de luz o de luz? ¿De qué estamos hablando? Que es un programa muy peligroso y que se tiene como algo ahí totalmente verídico y auténtico de que es así. Que es justo al contrario. Bueno, pues aquí os dejo la parte mitológica, que espero que siga pues haciéndoos tener curiosidad e interés por seguir indagando, que creo que eso es lo más importante, que penséis por vosotros mismos, que no creáis nada ni a nadie por el hecho de que lo digan, sino que os argumenten y os proporcionen pistas para que vosotros sigáis investigando y lleguéis a vuestras propias conclusiones, como he llegado yo a las mías ya hace mucho, pero bueno, ahora lo he hecho como más con pruebas, es decir, con el origen y mostrándoos, ¿no?, de dónde viene todo esto. Así es que bueno, seguiremos en la tercera parte, que será el Lucifer esotérico u oculto, grupos esotéricos y ocultistas, y ya con eso cerraremos este misterioso y malentendido concepto de portador de la luz o Lucifer. Os mando un abrazo. Hasta pronto.